Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 23 de junio del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrastraron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día concluye el discurso del monte que venimos leyendo desde el lunes de la 10ª semana. Hoy señala Jesús una condición indispensable para entrar en el reino de Dios: cumplir la voluntad de Dios. Este es el aval de la pertenencia por el que Él nos reconoce como hijos suyos y discípulos de Jesús. No basta confesar a Jesús tan solo de palabra como Señor glorioso y resucitado de entre los muertos. Hay que unir el cumplimiento de la voluntad del Padre. Solamente así nuestra justicia, santidad y fidelidad serán mayores que la de los escribas y de los fariseos, como deseaba esto Jesús. Para ilustrar la necesidad de esta fe práctica, la fe que nos salva, la fe que actúa por la caridad, expone Jesús la parábola de las dos casas construidas sobre una roca y sobre la arena. El verdadero discípulo es el hombre sabio que edifica sobre la roca, y el falso es el hombre necio que construye su casa sobre arena movediza. El primero escucha y cumple la palabra del Señor. El segundo escucha, pero no la practica. De ahí su ruina y descalificación, porque la fe sin obras es estéril, más aún está muerta. Obras son amores y no buenas razones, reza el proverbio. El guardar los mandamientos de los antiguos catecismos sigue teniendo vigencia, si bien enriquecido con un mayor sustrato bíblico. Dios nunca empieza exigiendo, sino dando. El imperativo moral cristiano se funda en el indicativo del don de Dios, que nos hace hijos suyos, hombres y mujeres nuevos en el bautismo en Cristo, muerto y resucitado. Lo primero es siempre amor de Dios. Después, lógicamente, se nos urge una respuesta personal mediante la conversión del corazón y la fidelidad cotidiana al Señor. De esta manera, unirnos a la fe y obras, creencias y conductas, evitaremos un escollo frecuente, causa de desprestigio y antitestimonio cristiano: el divorcio entre fe y vida por parte de quienes se confiesan creyentes y practicantes. Cumplir la voluntad de Dios supone conocer el querer divino, donde encontrar una guía segura que nos libre de ilusiones y subjetivismos en la persona y conducta de Jesús de Nazaret. ¿Quién pudo afirmar: mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me envió? Y en el momento de la prueba suprema, en su pasión repetida: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Por tanto, siguiendo el ejemplo de Cristo,
acertaremos que Él habló y actuó con autoridad en el discurso del monte, que es precedido en fragmentos diarios. Hallamos un excelente resumen de su pensamiento y de las actitudes básicas de quien se propone ser su discípulo. Asimilando el espíritu de las bienaventuranzas, el cristiano debe ser luz del mundo y la sal de la tierra. Ha de hambrear la nueva justicia del reino de Dios. Debe ser capaz de perdonar, amando a todos, incluso al enemigo, y ha de servir a Dios y no al dinero. Así cumpliremos, de seguro, la voluntad divina. La voluntad de Dios es capaz como la lluvia y la nieve, penetrante como espada de dos filos. Por eso, la palabra de Dios pide una respuesta nuestra, más aún, lee lo profundo de nuestro corazón y nos juzga. Una meditación diaria y amorosa de la palabra la convertirá en ese eje de nuestra vida cristiana y el elemento constitutivo y nuclear de nuestra estructura personal. Tenemos una cierta tendencia a suavizar las rotundas afirmaciones de Jesús, tildándolas de radicalismo verbal o literario. Una de ellas es el Evangelio de hoy. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Puede uno incluso realizar milagros en su nombre, a no ser reconocido por él como suyo, porque no son los labios, sino el corazón, la voluntad y las obras los que cuentan para lograr el pase de la entrada al reino de Dios. No podemos hoy soslayar los serios interrogantes que nos plantea la palabra de Jesús. ¿A qué clase de cristianos pertenecemos? ¿Somos la casa sobre roca o sobre arena? Amar a Dios amando a los hermanos es el cuadro completo de la voluntad divina sobre cada uno de nosotros que queremos construir sólidamente sobre la roca y piedra angular que es Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.